Muy buenos días, mendizales. Tal y como os prometí en el vídeo anterior, voy a hacer un pequeño resumen con recomendaciones para todos aquellos que os estéis planteando hacer el TMB. Y bueno, lo primero es que si os estáis planteando hacer el TMB, lo primero es que lo hagáis, porque la verdad es que merece la pena, eso es indudable. Es una ruta preciosa, es un reto difícil pero accesible a todo el mundo. Y desde luego merece la pena, así que si os lo estáis planteando, no dudéis en hacerlo. Lo primero que os tenéis que plantear si queréis hacer el Tour de Mont Blanc es qué tipo de Tour de Mont Blanc queréis hacer y en cuántos días lo queréis hacer. Hay dos extremos de cómo os podéis plantear el Tour del Mont Blanc. Os lo podéis plantear o extremadamente cómodo o extremadamente aventurero. La diferencia es que uno extremadamente cómodo, por poner un ejemplo, lo haríais con una agencia que os llevaría el peso y dormiríais todas las noches en refugio. Mientras que uno extremadamente aventurero, lo que llevaríais sería la tienda encima vuestra y dormiríais todos los días de camping. Para decidir qué tipo queréis hacer vosotros, es muy importante que tengáis en cuenta vuestra condición física. Al fin y al cabo, si queréis hacerlo lo más aventurero posible, vais a tener que llevar una tienda, una esterilla, un saco y en el caso más extremo un hornillo. Y eso os va a sumar unos 3-4 kilos, depende del material que tengáis, a la mochila. Y son 3-4 kilos que vais a tener que arrastrar durante los 180 y pico kilómetros que es el Tour, y eso es algo a tener en cuenta. Además, no vais a dormir en cama, vais a dormir en el suelo, y eso se nota mucho, os lo puedo asegurar. Un beneficio de hacerlo cómodo e ir a refugios es que os podéis coger la opción de tener la media pensión. Esto significa que os van a dar cena y desayuno, y os aseguráis que todos los días vais a tener una comida caliente, que la verdad es que se agradece, porque vais a tener que comer. Pensad que vais a estar andando una media de 7, 8, incluso hasta 10 horas al día y se queman muchísimas calorías. Saber que tienes una buena comida al final del día es algo muy importante. Si queréis ir de refugios, os dejo abajo en la descripción una página web que no es muy buena, pero la verdad es que es muy útil para buscar los refugios. Es importante, y esto es muy importante, que si queréis reservar los refugios, lo hagáis como tarde en febrero, ¿vale? Si estáis pensando venir en junio, julio o agosto. ¿Por qué? Porque los refugios se llenan enseguida, entonces es muy importante que lo cojáis con tiempo. Nosotros cogimos nuestros refugios en abril y no pudimos coger los refugios que queríamos porque ya estaba casi todo lleno. Entonces yo recomendaría que como tarde lo hicieseis en febrero, idealmente intentar hacerlo en diciembre. Eso si vais a hacer el tour en verano. En cuanto a los campings, tenéis que saber un par de cosas. Lo primero es que en Suiza y en Italia está prohibido el camping libre a menos de 2.500 metros. Esto significa que básicamente no vais a poder acampar donde queráis, porque rara vez estamos por encima de los 2.500 metros y realmente plantar la tienda a más de 2.500 metros es un poco incómodo porque seguramente lo haréis en un collao, sopla mucho el viento y no es el mejor sitio para plantar la tienda. En cuanto a Francia, la acampada libre no está 100% permitida, pero es bastante más normal, por decirlo así. En muchos sitios se indica con carteles que no se puede acampar, pero en muchos otros no. Nosotros ya sabéis que estuvimos una noche durmiendo en medio de la nada y fue increíble, fue una experiencia buenísima. Pero por lo general todos los refugios en Francia tienen su propia zona habilitada para plantar las tiendas, y esto está muy bien porque tenéis todas las ventajas de los refugios, os podéis duchar, podéis comer caliente, claro, pagando, y sabéis que estáis en un entorno, digamos, un poco más seguro y más preparado para la acampada. De todas formas, todo el Tour del Mont Blanc está plagado de sitios preparados para plantar la tienda, en los 3 países que recorremos. Os dejaré en la descripción una lista de los campings que están en la ruta. Nosotros no lo miramos muy bien esto y, como sabéis, en la 4ª etapa tuvimos que volver hacia atrás para ir a un camping y nos equivocamos, porque realmente había ya un camping en la misma ruta. Yo personalmente estoy muy contento de la opción que hemos tomado, aunque ha sido sin querer, de hacer un mix entre ir a refugios y dormir a la acampada. ¿Por qué? Porque eso nos ha permitido improvisar los días que teníamos que ir en tienda y a la vez nos ha permitido descansar muy bien en los refugios. Entonces, para mí lo ideal es hacer un día sí, un día no, refugio, y aprovechar los días de tienda para improvisar un poco, andar un poco más según las fuerzas que tienes, intentar ir un poco más a la aventura.
Y este es otro tema, ¿cuántos días queréis hacerlo? Nosotros lo hemos hecho en 8, ya veis que lo hemos estirado. Caro y yo estamos en buena forma física, tampoco diría que somos deportistas de élite ni mucho menos, pero sí que estamos acostumbrados a hacer deporte y nos hemos permitido hacer en 8 días. Igualmente hemos acabado muy cansados, con lo cual tened esto muy en cuenta. Si vuestra condición física no es la ideal, yo os recomendaría hacerlo en 10 días, ir con la calma y realmente disfrutar del camino. La segunda pregunta que os tenéis que plantear si queréis hacer el Tour del Mont Blanc es cuándo hacerlo. Se puede hacer en cualquier época del año, pero si no sabéis andar con raquetas o no estáis acostumbrados a ir a la montaña en invierno, casi 100% os diría que lo hagáis en verano. De hecho, es la opción que casi todo el mundo hace. Respecto a cuándo hacerlo en verano, yo os recomendaría hacerlo en junio o en septiembre. Julio y agosto es la época de temporada alta, hay mucha gente y además hace muchísimo calor. Pensad que en la montaña estamos muy altos, estamos más cerca del sol y el sol pega fuerte. Y hacerlo en julio y agosto seguramente sería sufrir bastante, además que ya os digo que os encontraríais con muchísima gente porque es una ruta bastante turística. Además, lo bueno de hacerlo en junio, como lo hemos hecho nosotros, es que todo está florecido, hay muchísimas flores, está precioso, sobre todo en la zona en Suiza era espectacular, y os encontráis con algo de nieve, que siempre es interesante pisar un poco la nieve entrado ya el verano. Y esto me lleva a la tercera cuestión que os quería plantear, que es un poco, pensad cuál tiene que ser vuestra rutina diaria en el Tour del Mont Blanc. Al fin y al cabo son varios días, pueden ser 8, pueden ser 9, pueden ser 10, pero son varios días que vais a tener una rutina establecida. Yo os recomiendo que os despertéis pronto. Intentad levantaros sobre las 6, 6 y media. Normalmente, si vais de refugio, los desayunos los sirven a las 6 y media, 7. Intentad tener la mochila preparada para desayunar y salir lo antes posible. ¿Por qué? Porque a partir de las 12, 1 empieza a hacer muchísimo calor. Y si no hace calor, es muy probable que os empiece a llover, porque en la montaña suele llover por las tardes. Con lo cual tenéis que intentar llegar a vuestro destino sobre las 12, 1, 2, es lo ideal. Si vais de refugio, aseguraros que aprovecháis el desayuno, es importante coger fuerzas. Si vais de camping o vais de tienda de campaña, lo importante yo diría que es que empecéis a andar lo antes posible y al cabo de 1 hora o algo así os comáis el bocata, o si lleváis el hornillo os calentéis lo que sea que queráis desayunar por las mañanas. Lo importante en definitiva es salir a andar cuanto antes, para quitaros las horas de calor. La cuarta cuestión que os quería plantear es en torno al equipo. ¿Qué equipo tenéis que llevar y qué cosas tenéis que llevar en la mochila? Lo primero y más importante es que necesitáis una buena mochila y un buen calzado. Pensad que es algo que vais a llevar esas 6-10 horas que vais a estar andando encima todo el rato y es importante que os sintáis cómodo con estas dos piezas de equipo. En cuanto al calzado, tenéis básicamente dos opciones. Podéis ir con bota o podéis ir con unas zapatillas de trail o de correr por la montaña. Cada una de las dos tiene dos ventajas. A mí personalmente me van mejor las botas. ¿Por qué? Porque yo tengo un poco los tobillos de mantequilla. Pensad que en alta montaña hay mucha piedra suelta y es muy normal pisar mal una piedra y torcerte el tobillo. Y unas botas te protegen frente a eso. De hecho, nos hemos encontrado con una persona que tuvo que abandonar el Tour precisamente por esto. Pisó mal una piedra, no llevaba botas y se reventó el tobillo, así que tuvo que abandonar. Pero sí que es cierto que si os sentís muy cómodos con zapatillas de correr o tipo trail, la ventaja que tienen es que la suela es muchísimo más blanda y os lo vais a agradecer en los 180 kilómetros que hay. Yo he acabado con dolor de pie porque mi bota es bastante dura y he echado de menos tener una suela un poco más blandita. Así que si os sentís cómodos yendo sin bota, podéis perfectamente ir con unas zapatillas de trail. De hecho, hay mucha gente que va en el Tour así, pero sobre todo tener cuidado con las piedras porque os podéis reventar el tobillo y se acabó la aventura. Respecto a la mochila, lo importante es que sea lo más cómoda posible. Pensad que vais a llevar entre 8 y 12 kilos sin el agua y sin la comida, y es importante que os sintáis a gusto y que estéis cómodos en la espalda, que se ajuste bien y que no se os mueva mucho.
Os tendréis que plantear también cómo ponéis las cosas en la mochila. Cuantos más bolsillos exteriores tengáis, mejor. Cuanto más accesible tengáis la crema de sol, el gorro, los bastones, muchísimo mejor. A mí no me gusta quitarme la mochila mucho, porque una vez te la has ajustado bien, creo que es perfecta. Además, si te la quitas, pierdes un poco el equilibrio y depende en qué zonas puede incluso llegar a ser peligroso. Aparte de estas dos cosas, la siguiente pregunta que os tenéis que hacer no es tanto qué tengo que llevar dentro de la mochila, sino qué no tengo que llevar en la mochila. El peso es crucial. Controlar el peso y llevarlo al mínimo es lo más importante. Lo peor que os puede pasar es que arrastréis durante todos los días algo que no hayáis utilizado para nada. Eso es energía que habéis tirado a la basura, con lo cual intentar controlar el peso al máximo. Mi mochila con tienda, saco, esterilla, mudas y todo lo necesario pesaba 10,5 kilos, sin el agua y sin la comida. Es bastante peso, yo llevaba 2 litros de agua, con lo cual estaba arrastrando unos 12-13 kilos con el cacho de queso y el pan que llevábamos encima. Y pensad que es mucho peso, parece que no, pero un par de kilos de diferencia se nota muchísimo. Así que si conseguís bajar vuestro peso de la mochila a 8 kilos, creo que estaréis en un peso ideal que lo podréis llevar muy bien. Otras cosas que son indispensables para llevar en la mochila es una buena crema de sol. Como os digo, el sol pega mucho en la montaña. A partir de 2000 metros no hay vegetación y estáis vosotros solos frente al sol, así que tenéis que llevar una buena crema de sol a poder ser de factor 50. Y por supuesto también una buena gorra o un buen gorro que os tape del sol en las horas que más apriete. Otra cosa que también incluiría en este pack de imprescindibles son los bastones. Esto es algo bastante personal. A mí los bastones me ayudan mucho a mantener una buena posición y a descargar un poco de peso en los brazos. Y eso a la larga se nota muchísimo. Si nunca habéis llevado bastones, os invito a que os miréis algún vídeo o alguna recomendación o que habléis con alguien que os explique cómo utilizar bien los bastones, porque os va a ayudar muchísimo a quitaros ese peso extra durante todos los kilómetros que tiene el Tour. El siguiente tema que quería tratar es el tema de la comida. Si vais de refugio, aseguraros que os cogéis la media pensión. Esto os va a dar una cena y un desayuno. En la mayoría de los casos va a ser muy contundente y lo vais a agradecer. Para la comida podéis ir siempre con un bocata. Se puede comprar pan, queso, embutidos y lo que queráis en casi todas las etapas del Tour. Ahí se pasan por bastantes pueblos y casi todos están muy centrados en verano en dar servicio a todos los caminantes del TMB. Si vais de camping tendréis la pregunta de ¿me llevo hornillo o no me llevo hornillo? Yo personalmente creo que para este Tour no hace falta hornillo. Por varias razones. Primero, porque hay muchos refugios a los cuales podéis acceder para desayunar o para cenar. Y hay muchos restaurantes en el camino. Además, lo mismo que si vais de refugio, podéis comprar comida donde queráis. Sí que si vais de camping necesitaréis tener algún tipo de comida caliente, pero lo que os digo, hay restaurantes y hay refugios en todo el Tour que os podrán dar esa comida caliente. Si no os queréis gastar el dinero en la comida caliente, evidentemente tendréis que traeros un hornillo, no pasa absolutamente nada. Lo único que llevaréis un poco más de peso porque os tendréis que llevar el hornillo, los cazos para cocinar y en algún caso os querréis llevar algo de comida liofilizada porque pesa bastante menos que compraros una lata o un paquete de espaguetis donde sea. Pensad que lo vais a tener que arrastrar todo el rato. Si vais con hornillo, os recomendaría que os trajeseis comida liofilizada. Además, os ayudará muchísimo a controlar las calorías que os metéis dentro. Y me gustaría acabar este vídeo de recomendaciones diciendo lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado del Tour. Respecto a lo que más me ha gustado, sin duda alguna, ha sido el paisaje. Habéis podido ver que es espectacular todo el paisaje. Y la gente que conoces. Pensad que al final, durante todas las etapas, vas haciendo las mismas etapas que la gente, el tour tiene más o menos establecidas las etapas, y te vas encontrando con esa gente todos los días, en el camino, en el refugio, en el camping. Y la verdad es que haces buenas amistades porque compartes esfuerzo y compartes pues toda esta experiencia. Nosotros hemos hecho un muy buen amigo que es Tomás y su perrita Java, y ha sido increíble conocerle, ya le hemos invitado a que venga a casa y en definitiva es una amistad que nos llevamos de este Tour del Mont Blanc.
Respecto a las cosas negativas, para mí hay dos cosas que no me han gustado absolutamente nada del Tour. Lo primero es que está demasiado masificado. Hay muchísima gente, y eso que hemos venido en temporada baja, pero hay mucha gente, y dentro de esa gente hay gente que no está acostumbrada a la montaña, que no tiene un poco el espíritu de la montaña, y van un poco a su bola o se piensan que esto es como visitar una ciudad. Y creo que pierde un poco la esencia de venir a la montaña. Por otro lado, otra cosa que no me ha gustado, que está muy relacionada con la primera, es que los refugios realmente son hoteles. Habéis podido ver que es lujo absoluto. Yo estoy muy acostumbrado a los refugios de los Pirineos, que son bastante más básicos, y me gusta que sea así, porque creo que no es que se trate de sufrir en la montaña, pero sí que ir a la montaña para mí es un ejercicio de aprender a vivir con lo mínimo. Si llegas a un sitio en medio de la montaña que está completamente alejado y tienes un barman que te puede hacer un cóctel, a mí personalmente no me encaja en la cabeza. Y en definitiva el problema es que se está masificando la montaña y eso no es nada bueno. Creo que se pierde un poco el espíritu y creo que al final para el ecosistema no es nada bueno. Otra cosa que no me ha gustado, pero no es tanto del Tour, es que me ha sorprendido muchísimo cómo se están derritiendo los glaciares del Mont Blanc. Personalmente, viendo fotos de hace varios años, de 2, 3, incluso 5 años, los glaciares están casi a la mitad. Creo que a los glaciares del Mont Blanc no les quedan más de 10 años y tenemos un problema muy serio con el cambio climático y aquí es muy gráfico. Pero bueno, este ha sido mi vídeo de recomendaciones y un poco mi experiencia general del Tour del Mont Blanc. Si tenéis alguna pregunta específica, no dudéis en ponerla en los comentarios, os la responderé con muchísimo gusto y con todo el conocimiento que pueda tener yo, humildemente. Y nada, vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado mucho esta serie. Decírmelo en los comentarios, porque si es así y os gustan más este tipo de rutas largas en varios vídeos, intentaremos hacer más. A mí me encanta, yo encantado de traeros este tipo de cosas. Y lo dicho, cualquier cosa que no os haya gustado también, decírmela, porque así aprendo yo un poco a cómo mejorar los vídeos. Y nada más, lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar ahí, por haberos suscrito y por haberle dado al like y compartir. Y dejamos aquí el vídeo. Agur Mendizales. Agur.